Muy buenas, y hoy te doy la bienvenida a mi canal. Para los que no me conocéis, yo soy Adriana y hoy vamos a hacer este unicornio, ¿vale? Que es como me habéis pedido también el gatito, el unicornio, y luego un chico que me ha pedido un diente de no sé qué. Eso no lo puedo hacer, ¿vale? Hoy vamos a hacer este bonito unicornio y los materiales que vamos a necesitar, como sabéis de los anteriores tutoriales, estas son cuentas de Hamma, ¿vale? De 5 milímetros. Y no os digo con exactitud los colores que vamos a usar, porque como es un unicornio y podéis observar aquí, esto lleva mucho color, ¿vale? Entonces, si tenéis así como las mías, que son así de muchos colores, bien. Si no, pues vamos a verlo según vamos haciéndolo, ¿vale? Entonces vamos a usar la tablita, que ya sabéis que necesitamos una tabla de esta así cuadradita para Hamma de 5 milímetros. No vale para cualquiera, tiene que ser una tabla especial para las cuentas de Hamma de 5 milímetros. Una pinza, ¿vale? Dos alicates que yo voy a usar. Vamos a necesitar una argolla así grande. Luego vamos a poner este llavero. Es que no sé cómo llamarlo. Es la base, digamos, del llavero, ¿vale? Luego, muy importante, que os comenté en el anterior tutorial, es el papel vegetal, ¿vale? Que es donde vamos a tener que planchar. Por supuesto, vamos a necesitar una plancha. Este papel son hojitas, así, que os enseñé en el anterior tutorial. Y con esto ya sería suficiente. La verdad que a mí para colgar en una mochila de una niña me parece una preciosidad de llavero. Lo podéis hacer para colgar solamente, en vez de poner la base del llavero, pero esta base de aquí se puede colgar muy fácil en la parte de la cremallera, digamos, ¿vale? Entonces da igual que pongáis esto o pongáis otro más pequeño, eso ya lo dejo a vuestro gusto. Bueno, otra cosa, que si eres nuevo en mi canal y estáis viendo por primera vez mis tutoriales, te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Y que compartas, me ayudarías mucho compartir mis tutoriales para que yo pueda llegar a más gente. Y dicho esto, vamos a ir haciendo esta monada de unicornio, ¿vale? Bien, pues yo hoy lo voy a hacer, en vez de blanco, la base de blanco, yo voy a hacerlo en color rosa, ¿vale? En este rosado de aquí, en este, que me gusta mucho. Para una niña me gusta mucho este rosa. Luego voy combinando los colores y os voy diciendo. Entonces, aquí vamos a tener que empezar. Aquí tengo, por ejemplo, 3 amarillas que yo realmente las voy a dejar así. Voy a poner 3 amarillas, ¿vale? Lo único que voy a cambiar va a ser la base del unicornio. Y por aquí voy a poner igual otros colores, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a poner las 3 amarillas que os he dicho, que la vamos a dejar así tal como están. Voy cogiendo, mirad, ¿veis? Los voy cogiendo así. Os voy a enseñar cómo los cojo para que podáis observar. Y voy a ponerlo, voy a empezar desde aquí arriba. Voy a poner una y voy a coger otras 2, ¿vale? Una y 2.
Esta sería la cabeza. Voy a bajar un poquito a ver si podéis ver mejor. Y vamos a seguir poniendo el color rosa. Voy a seguir poniendo 3 de color rosa y las voy a colocar, voy a empezar de aquí, debajo de la amarilla, ¿vale? Y voy a colocar otros 2 en los otros 2 extremos. Lo voy a hacer despacito, ¿vale? Para que lo podáis ver bien y para que os salga bien. Así os tiene que salir. Ahora, a continuación, aquí en la fila de 3 de color rosa, voy a poner 2 de este color que es un fucsia, ¿vale? Vosotras y vosotros podéis combinar los colores como querráis. Lo único que cuando yo cambio de color, tenéis que poner el color que habéis elegido vosotras, ¿vale? Vamos a seguir poniendo en la fila de abajo otras 2 de color rosa, ¿vale? Así. ¿Veis? Ahora vamos a hacer la nariz, que la voy a poner de color negro. Voy a seguir con otras 2 de color rosa. Y aquí voy a cambiar y voy a poner uno naranja, ¿vale? Aquí ya cambio de color, para que esté de colorines, digamos, ¿vale? En la siguiente fila de abajo continuamos con otras 3 de color rosa. Como os he dicho, el color rosa es la base, ¿vale? Que yo he elegido. ¿Veis? Ahora voy a poner un color verde, por ejemplo, que quiero que le dé un toque más llamativo. Voy a seguir con otro de color rosa y aquí voy a cambiar y voy a poner uno amarillo y el otro de color naranja, ¿vale? Así. Ahora vamos a seguir más abajo con 4 de color rosa, pero en esta ocasión vamos a dejar una libre y ponemos en la segunda, ¿vale? Así, dejamos aquí una libre y seguimos con 4 de color rosa. Yo ya he colocado una, la segunda, la tercera y la cuarta. Y voy a colocar a continuación una verde y sigo con una de color amarillo. Así. ¿Veis qué bonito nos va saliendo? Cuando combinamos colores siempre nos sale mucho más bonito. Vamos a seguir en la fila de abajo con otras 3 que son de color rosa, que es la base, y hacemos lo mismo. En vez de ponerlo en la línea, dejamos una y ponemos en la siguiente, ¿vale? Dejáis una libre y seguimos en la siguiente y vamos a colocar 3. Ya hemos colocado 1, 2 y 3. La verdad que a mí me gustan mucho estos llaveros porque salen muy bonitos. Con estas Hanma de 5 se trabaja muy bien y la verdad que es una preciosidad. Vamos a seguir. Yo, por ejemplo, ahora voy a cambiar de color y voy a poner una de color morado y la otra de color azul, por ejemplo, ¿vale?
vosotros y vosotras, si queréis tenéis otros colores, lo único que cuando yo cambio de color tenéis que poner el color que habéis elegido. Ahora vamos a seguir con la siguiente fila de abajo y vamos a colocar 7 de color rosa, ¿vale? Porque es la base. Y lo que vamos a hacer aquí, ¿veis? Ahora vamos a mover esta rosa aquí. En vez de ponerlo aquí donde viene, por ejemplo, la línea del color rosa, pues nos vamos una más adelante. Y vamos a colocar 7, ¿vale? Yo he colocado 2 y así hasta 7. Y ahora voy a cambiar de color y voy a poner uno rojo y uno de color naranja. A los niños les van a encantar. Cuanto más colores tenemos, mejor, más les gustarán. Seguimos con otra fila de abajo y vamos a colocar 2 de color rosa que vamos a poner una debajo de la fila anterior y la otra la voy a colocar una más adelante, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer, dejar una fila, o sea, una cuenta vacía y vamos a seguir colocando 6 de color rosa, ¿vale? Así. Y voy a continuar con una amarilla. Voy a poner, ay, perdón que he cogido otro amarillo. Voy a poner una amarilla y voy a seguir cambiando de color y voy a poner una verde. La siguiente fila voy a colocar una rosa, una naranja, dejo otra vez la fila vacía, digamos, ¿vale? Y sigo con otras 6 de color rosa. Dejo una vacía y voy poniendo las 6 de color rosa, ¿vale? No es difícil y ya os digo que os sale muy bien, o sea, es una preciosidad. Lo que vamos a hacer ahora, cambiamos otra vez de color, ¿vale? Yo voy a poner un color azul, voy a dejar una libre y sigo poniendo el azul a continuación, ¿vale? Y cambio otra vez de color y pongo una de color morado. Mirad qué bonito. Ahora vamos a seguir colocando en la fila de abajo una de color naranja, ¿vale? Que estas serían las patitas. Voy a dejar 2 espacios libres, ¿vale? 2 más, no las voy a poner. Y voy a seguir con 6 de color rosa. Dejo 2 y me voy aquí donde está el cuerpecito, ¿vale? Y voy a colocar 6 de color rosa. En mi caso, vaya. Vosotras ya os he dicho que el color que habéis elegido de base, pues lo pongáis. Así. ¿Veis? Y seguimos más abajo, continuamos con el cuerpo, ¿vale? Y seguimos poniendo 2 de color rosa. Dejamos otras 2 vacías y seguimos poniendo otras 2 de color rosa. Que esto ahora lo que estamos haciendo son las patas, ¿vale? Y esta que os voy a enseñar ahora sería la última.
que seguimos poniendo una de color naranja, sigo poniendo otra de color naranja y acabo con dos de color naranja. Dejamos dos y a lo último ponemos otras dos de color naranja. Mirad qué bonito nos ha salido así de colorines. ¿Veis? En blanco también está muy bonito. Mirad para que podáis observar los dos. ¿Veis? Es una monada. Yo la quise hacer en color rosa porque me parece muy bonito también. Y ahora lo que nos tocaría es planchar, ¿vale? Para que las cuentas se vaya fundiendo y que se vaya endureciendo. Bueno, pues vamos a preparar la plancha y vamos a plancharlo. Bueno, pues yo tengo aquí la plancha, ¿vale? Que como os he dicho en el anterior tutorial, la tenéis que tener en un intermedio medio, ¿vale? Aquí lo tengo en bajo, medio y muy fuerte. A ver si así ahora lo veis. Entonces yo lo pongo en el medio, ¿vale? Vamos a poner el papel encima y vamos a darle así en movimientos redondos, ¿vale? Hacemos así como un circulito. Si no, también lo podéis hacer así, que no pasa nada. Lo único que tengáis cuidado a la hora de hacerlo para que la placa de abajo, que es de plástico, no se nos queme, ¿vale? Y mirad, ¿veis? Como os he dicho en el anterior tutorial, tiene que estar así como si lo hubiésemos echado como aceite, ¿vale? Una vez que la tenemos así, le damos la vuelta despacio, quitamos la placa de debajo y ahora lo que voy a hacer, voy a doblar el papel y lo voy a poner encima, ¿vale? Así. Y hago lo mismo. Voy dándole con la plancha hasta que obtengo el color este de aceitoso, digamos, ¿vale? Así. Con esto lo que hacemos es que las cuentas se vaya deslizando, digamos, se vaya haciendo así como más blanditas y que se fundan, ¿vale? Y ya tendría el unicornio hecho. Ahora voy a comprobar si todo está bien. Retiramos muy despacio el papel y intentamos sacarlo despacio, ¿vale? Porque todavía está caliente. Y lo que voy a comprobar si las cuentas, mirad, aquí, por ejemplo, están un poco flojas, ¿vale? Y entonces le doy la vuelta y voy pasando más la plancha en las partes donde yo veo que está flojo, que sería aquí abajo donde las patas, ¿vale? Le damos así hasta que veamos que tengan el color de aceite. Aquí en la cola le voy a dar un poquito más, voy a pasar así. Seguimos dándole la vuelta y le voy a dar por este lado también otro poquito, ¿vale? También en la cola y en las patas, sobre todo, que aquí es donde a mí no me ha pegado bien. Es mejor dar, por ejemplo, de poquito en poquito y no dar todo de golpe con la plancha, porque si no luego las cuentas se funden mucho y no salen muy bonito, ¿vale? Y ahora sí que ya tendría el unicornio preparado para poner. Mirad, ahora las cuentas están muy calientes, tener cuidado aquí, mirad, aquí está suelto, así lo tenéis que comprobar, con lo cual
le voy a dar otro poquito. Eso es cuestión de que cada uno y cada una tenéis que mirar y vais probando cada vez que despegáis la figura del papel, ¿vale? Me da igual que sea unicornio o otra figura. Ahora sí que sí, le voy a dar la vuelta y la voy a sacar. Está muy caliente, veis, aquí se me ha fundido bastante, pero no pasa nada. Y le voy a dar en este otro lado un poquito más para estar segura de que no se me van a deshacer, porque claro, si son para nosotros no pasa nada, pero si vamos vendiéndolos a las personas, claro, a nadie le gusta pagar un dinero y luego a los 2 días que se vaya estropeando. Por eso os dije que tenéis que mirar y hacerlo de poquito en poquito, ¿vale? Le doy la vuelta y ahora me lo voy a sacar del papel. Lo dejamos enfriar porque si no, no se va a poder hacer, ¿vale? Porque está muy caliente. Una vez que ya se ha enfriado, vamos a poner en la parte de arriba, vamos a poner la argollita, ¿vale? Así. Y aquí vamos colocando el llavero. Vamos colocándolo así. Me ayudo de estos 2 alicates para cerrar, no me hace falta, pero para estar segura de que se cierra bien, pues es mejor cerrarlo con 2 alicates, ¿vale? Y mirar, ya tendríamos el llavero del unicornio que podemos colgar en la mochila o podemos poner las llaves que querramos. No puedo deciros más que muchas gracias por verme, como siempre, y el siguiente tutorial vamos a seguir haciendo las pulseritas, ¿vale? Os deseo un buen día y espero que no tengáis ningún problema. Siempre os digo que si hay algún problema me lo dejéis abajo en los comentarios. Y un saludo a todas y a todos.